Hola niños, buenos días para todos. Me alegro de estar con ustedes de nuevo en este devocional. Eh, pues aquí nos encontramos nuevamente para aprender un poquito más de lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestro corazón. Los saludo a todos, les mando un beso, un abrazo. Y espero que el día de hoy dispongan su corazón para aprender de lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Como siempre iniciamos con nuestro devocional recordando lo que dimos o lo que aprendimos la semana pasada. Y espero que se acuerden de lo que aprendimos porque vamos a hacer hoy un pequeño repaso. El tema del que hablamos la semana pasada fue, a ver si se acuerdan, la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Hablamos de Jesús y dijimos que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, ¿cierto? Y que las personas que estaban en esa ciudad le recibieron con amor, le recibieron con alabanzas, le recibieron con ramitas en sus manos, con palmas, y pusieron mantos en toda la calle para que Jesús pasara, ¿verdad? No sé si se acuerdan de cuál fue el versículo del que hablamos la semana pasada. El versículo empezaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y eso estaba ¿en qué libro de la Biblia? Eso estaba en Marcos 11:9, ¿verdad? Vamos a repetirlo nuevamente. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, para el día de hoy, el tema que vamos a tratar o lo que vamos a hablar es la última cena. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La última cena. Entonces, quiero que ahí donde están, cierren sus ojitos por un momento y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en este momento. Señor, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Padre, nos encontramos de nuevo aquí, reunidos, queriendo aprender más de ti y deseando que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra. Que en este día tú seas el pan de vida para alimentar nuestro espíritu y que podamos tener la confianza de que tú estás con nosotros. Toma nuestro espíritu y guíanos en esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber orado, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema del día de hoy. Como les decía, el tema de hoy se llama la última cena, ¿verdad? La última cena. Y el versículo de esta semana se encuentra en Lucas. Lucas en el capítulo 22, en el versículo 19. Y dice así: hagan esto en memoria de mí. Vamos a repetirlo todo. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:19, ¿verdad? Vamos a repetirlo nuevamente. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe lo que es un símbolo? ¿Quién conoce lo que es un símbolo? A ver, si alguien sabe, respóndale allí a papá y a mamá dónde está. Si sabe lo que es un símbolo. Bueno, no importa si no saben porque hoy vamos a aprender. Un símbolo es una imagen, ¿verdad? Una imagen que nos recuerda a algo o a alguien. Un símbolo es una imagen que nos recuerda a algo o a alguien. Por ejemplo, si yo
les pregunto, o en esta imagen que ustedes van a ver, la cruz. Esa cruz está allí, es una imagen. ¿A qué persona les recuerda esa cruz? ¿O qué persona llega a su memoria? Jesús, ¿verdad? Cuando vemos una cruz, nos acordamos de Jesús, ¿verdad? Y si vemos un arco iris, cuando el arco iris sale después de que llueve, nos asomamos a la ventana y vemos que el sol está saliendo y que hay un lindo arco iris que nos está visitando. Cuando vemos ese arco iris, ¿de quién nos acordamos? Nos acordamos de Noé, ¿verdad? Y de la promesa que Dios le dio de no traer más diluvios sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, si vemos un semáforo que está en rojo, vemos ahí el semáforo está en rojo, eso nos indica que podemos cruzar la calle o que debemos quedar quietecitos. Si el semáforo está en rojo, los autos no pueden avanzar y nosotros, los peatones, podemos cruzar la carretera. Y si el semáforo está en verde, ¿qué debemos hacer? Quedarnos quietecitos, ¿verdad? Nos quedamos quietos porque el semáforo está en verde. Eso significa que todos los carros y las motos pueden pasar y nosotros nos debemos quedar quietos. Y si el semáforo está en amarillo, nos indica que muy pronto va a pasar del rojo al verde. Entonces, así hay muchas señales, muchísimas señales y muchos símbolos que nosotros podemos mirar y nos van a recordar algo. Por ejemplo, si ustedes ven la señal de pare, de stop, así, miren. Eso significa que nos debemos detener si vamos manejando, ¿verdad? O si ven el símbolo del peso, miren, eso significa que dinero, ¿verdad? Eso representa el dinero, ese es un símbolo que representa el dinero. Bien, así como en el mundo hay muchos símbolos de muchas cosas, así Dios también dejó símbolos que nosotros podemos recordar, que nosotros podemos mirar y nos van a recordar a una persona o un suceso o un evento, algo que pasó, algo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Para recordar y para conocer estos símbolos, vamos a leer una historia que está en la Biblia. Y los invito a que busquen en su Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Yo voy a leer para ustedes, pero busquen su Biblia en su casita y ténganla allí, al ladito. La historia se trata de Jesús. La historia se trata de Jesús. Mire, un día los discípulos le preguntaron a Jesús. Ellos iban a preparar una gran cena muy especial. Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cena?, le preguntaron ellos. Y Jesús les dijo: cuando entren en la ciudad, van a encontrar a un hombre y díganle que comeré la cena en su casa. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos eran muy obedientes a lo que Jesús les mandaba. Cuando se hizo de noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y los dio a cada uno de sus discípulos. Y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Tomó también la copa y dio gracias. Y dijo: tomen todos de la copa. Esto es mi sangre que por muchos se derrama para perdón de pecados. Entonces, mire, esta es la historia que vamos a aprender hoy, pero vamos a ver este video para que lo que acabamos de leer nos quede mucho más presente. Entonces, muy atentos a lo que va a suceder ahora a continuación. Jesús tomó el pan
y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados. Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Bueno, habiendo visto este video, ahora sí vamos a proceder a estudiar lo que queremos aprender hoy. Encontramos dos símbolos en esta historia. Uno es el pan y el otro es el vino, ¿cierto? Son dos símbolos que encontramos en esta historia. Ahora, ¿qué significa para nosotros ese pan? ¿Y por qué Jesús lo partió con sus discípulos? ¿Qué significa el vino para nosotros y por qué lo tomó con ellos? Miren, el pan es el cuerpo de Jesús. No quiere decir que nos vamos a comer a Jesús a mordiscos, no. El pan representa a Jesús, es un símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús dice su palabra que es el pan de vida. Y a través de su muerte nosotros tenemos vida, vida abundante y tenemos salud. Entonces, el pan representa a Jesús que vino a salvarnos a nosotros. Así como nos gusta el pan y lo comemos cuando tenemos hambre, así Jesús es nuestro alimento y no podemos vivir sin él, porque Jesús es quien nos da vida. Si nosotros no comemos, nos morimos, ¿cierto? ¿O es que alguno de ustedes puede vivir sin comer? No, nadie puede vivir sin comer. Jesús es nuestro alimento. Por eso Jesús está representado en ese pan que ven allí. Pan igual a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro alimento, ¿verdad? Entonces, el vino, a continuación, el vino. Miren, el vino representa la sangre de Jesús y es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados. No hay otra cosa, no existe nada más en este mundo que nos pueda limpiar de nuestros pecados, solo la sangre de Jesús. Por eso él la comparaba con el vino. No es que vamos a tomar sangre, porque la sangre sabe desagradable. Y eso no está bien. Pero Jesús comparó su sangre derramada en la cruz, miren, la comparó con el vino. La comparó con el vino. Entonces, además de eso, dice que él vino a limpiarnos de nuestros pecados a través de su sangre. ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esos pecados que cometemos de los cuales Jesús nos limpia? Promete limpiarnos con su sangre. De la mentira, de las peleas, del robo, de la desobediencia, de la envidia, del enojo. Todos esos son pecados. Y Jesús promete a través de la sangre limpiarnos de esos pecados, ¿verdad? Entonces, es lo que aprendemos el día de hoy, que a través de la sangre de Jesús podemos ser limpios y que a través de su pan tenemos vida, porque Él es la vida que nosotros necesitamos. Miren, como les decía al principio, cuando nosotros vemos una cruz, enseguida nos acordamos de Jesús, ¿verdad? Cuando vemos un arco iris, nos acordamos de Noé. Ahora, quiero que ustedes cuando vean un pan, se acuerden de que el cuerpo de Jesús, representado en ese pan, nos da vida. Nos da vida.
a nosotros. Jesús es la vida, a través de su palabra nos da vida. Y cuando ustedes vean el jugo de la uva, cuando vean una copa, cuando vean vino, se acuerden de que la sangre de Jesús fue representada también a través de esa copa de vino que ellos tomaron ese día, cuando estaban con Jesús en la última cena. Ahora, vamos a ver si todo lo que hemos aprendido el día de hoy realmente lo hemos afianzado. ¿Qué comió Jesús con sus discípulos? Hamburguesa, pizza, alitas de pollo o solo comieron pan. Solo comieron pan, ¿verdad? Jesús cogió el pan, lo partió después de haberlo bendecido y lo repartió a cada uno de sus discípulos y todos comieron de ese pan. Ahora, ¿qué fue lo que ellos tomaron ese día en la última cena? A ver, ¿tomaron Coca-Cola o Bicolita o tomaron jugo Hit de Lulo? ¿O tomaron vino? Bien, tomaron vino, ¿verdad? Jesús compartió ese día con sus discípulos el pan y el vino. Fue la última cena porque fue la última vez que Jesús comió con sus discípulos mientras estuvo aquí en la tierra. Porque después de ese día ya no volvieron a comer más el pan con Jesús. Porque Jesús murió y cuando resucitó, subió al cielo y hoy está sentado a la diestra de Dios, del Padre, esperando a venir por nosotros. Entonces, ahora vamos a ver el versículo del día de hoy. Memoricemos este versículo. Lucas 22:19 dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosas vamos a hacer en memoria de Jesús? A comer del pan y a tomar del vino, del jugo de la uva. Hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero encontrarlos de nuevo en el próximo devocional. Que Dios los bendiga. Los quiero.